Les presento a Xavier, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, codirector del Grupo de Estudios de Economía Política, Capitalismo y Desarrollo Desigual. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco la presentación tan amable, María José, pero si es posible yo también me suscribo al resumen que hacía Luis de sí mismo y yo soy un compañero. Voy a hacer un acto de gran originalidad, que es comenzar agradeciendo la invitación que me hacen. No es original, pero sí es sincero y es una invitación muy entrañable. La receptividad tan fraterna, tan amable, yo creo que debe ser reconocida, y también por haberme invitado a un acto en el que estamos, que tiene una gran importancia política. Aquí estamos alrededor de 100 personas, pero yo no tengo ninguna duda en afirmar, y no es pretencioso, que estamos representando los intereses de la inmensa mayor parte de la población, no solo chilena, sino a escala mundial. Hace ya 176 años, dos alemanes, Marx y Engels, formulaban como conflicto de clases, la lucha de clases no es una fórmula de mitin, es una constatación, existen clases sociales, tenía un contenido internacional aunque presentara formas nacionales. La clase trabajadora de cualquier país aspira a tener un sistema de seguridad social digno de este nombre. Es verdad que ustedes en Chile como se concreta esto es en la recuperación de lo que les fue hurtado. En el caso de España, por ejemplo, la forma que toma es preservarlo de los ataques a lo que es sometido. No suelo escribir mis intervenciones, pero 20 minutos, tantas ganas de explicar cosas, no repetirme con lo que dije ayer, lo cual es imposible porque la única opción sería que defendiera las FPs y eso obviamente nunca voy a hacerlo. La sesión de ayer estableció o refrendó el establecimiento de una cuestión elemental. Para hablar en rigor de seguridad social debe ser pública, como si no. Y yo enfatizaba, porque a veces hay fórmulas que son muy gráficas. No, en Chile no se privatizó la seguridad social en 1981, se destruyó, dejó de haber seguridad social. ¿Y por qué esto importa? ¿Por qué es tan importante este acto? Porque no podemos estar al albur del mercado capitalista, que sabemos lo que significa, aunque no aparezca nunca en las televisiones. Significa, todos los datos que voy a decir son datos oficiales de organismos internacionales, 800 millones de personas que pasan hambre, más de 200 millones de desempleados, más de 2.000 millones de personas que carecen de servicios básicos de agua y saneamiento, 1.800 millones de personas desprovistos de alojamiento adecuado, casi 800 millones de personas adultas sin competencias de lectura y escritura. Hablo solo de África, no hablo también del llamado mundo desarrollado pero capitalista. Hablo de cómo en Alemania hay 7,5 millones de trabajadores y trabajadoras que padecen los llamados mini-jobs. Salario máximo 450 euros, salario promedio 291. Hablo de que en Reino Unido hay más de 2 millones de trabajadores que padecen unos contratos que se llaman 0 horas. Tienen más casi de feudalismo que de capitalismo. No garantiza ninguna carga de trabajo y, por tanto, ningún salario. Hablo de que la propia OIT reconoce, en torno a la expresión working poor, los trabajadores pobres, ya no es la pobreza resultado de la exclusión del mercado de trabajo, sino también afecta al 13% de los trabajadores que son moderadamente pobres y el 8% que están en extrema pobreza, o que la salud mental empeore. Los países con renta alta, la prevalencia de depresión ha aumentado el 27%, la de ansiedad el 25%. Algo que nos dicen con toda naturalidad y que no podemos resignarnos, que la juventud no va a poder alcanzar ni siquiera las condiciones de vida de la generación de sus padres. O podemos ver cómo, por ejemplo, la guerra, que forma parte constitutiva del orden capitalista, aquello que declaraba Jean Jaurès, el dirigente histórico del movimiento obrero francés, asesinado 3 días antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, de igual modo que que la nube lleva la tormenta, el capitalismo lleva la guerra, y hoy se dedican más de 2 billones de dólares a producción de armamentos que solo sirven para que, por ejemplo, en Ucrania haya más de 500.000, la fuente es el Pentágono, las Fuerzas Armadas estadounidenses, muertos y heridos, trabajadores, trabajadoras jóvenes de Ucrania y de Rusia. El saqueo de los recursos naturales,
ha desaparecido en los últimos 30 años el 10% de toda la masa forestal, 420 millones de hectáreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la otra cara de esto? Digo, nos dicen mercado, nos dicen más capitalista, nos dicen capitalización. Digamos, estos son los datos suyos que reconocen a dónde lleva una dinámica de mercado, una dinámica capitalista. ¿La otra cara cuál es? La otra cara es que hay un fondo de inversión estadounidense que se llama BlackRock que moviliza 10 billones de dólares. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuántos ceros tenemos que poner? Eso lo podemos comparar con el PIB mundial y encontramos que eso representa el 10% de todo el PIB mundial. Pero los 6 primeros fondos de inversión, todos ellos estadounidenses, movilizan más de 28 billones de dólares, prácticamente un tercio de todo el PIB mundial. Y exigen sangre, o mejor dicho, exigen, también con sangre muchas veces, trabajo no pagado. Y el trabajo no pagado, la plusvalía, el excedente en su forma capitalista, se concreta, entre otras cosas, a partir de este mecanismo que en Chile padecen de la forma que conocemos. Esas mismas armas, esos 2 billones de dólares que han permitido ya asesinar a más de 40.000 palestinos, también expresión del mercado, del capitalismo en su estadio imperialista. ¿Por qué importa todo esto? Porque tiene una importancia decisiva un verdadero sistema de seguridad social. Y tiene una importancia decisiva particularmente cuando vemos a dónde nos lleva el mercado en todas las dimensiones que con estos datos así dichos como metralleta yo planteaba. ¿Qué se hizo ante esto? Contradictoriamente con las necesidades de la mayoría, y lo hemos conversado muchas veces con Luis, se decreta, hay las condiciones políticas que provee la dictadura para decretar la constitución de un mercado de capitales y no en un momento cualquiera. 1981 es el umbral de la crisis de la deuda externa en toda América Latina, África, gran parte de Asia, incluso parte de Europa, incluso en los antiguos regímenes stalinistas que estaban endeudados en la economía mundial, ¿no? Y lo decretan y hoy quieren preservarlo, con lo cual implícitamente están reconociendo que se aprovechan de la tarea sucia que hizo la dictadura de proveer las condiciones de rentabilización, incluso hurtándoles esa parte de salario que llamamos salario diferido. Y a veces tenemos las expresiones, las palabras delante y quizá no reparamos en toda su magnitud. Capitalización individual y gestión privada, y lo repetimos ya mecánicamente, y yo creo que conviene detenerse sobre todo en el primer sustantivo y en el segundo adjetivo, ¿no? Capitalización es con nuestro salario. ¿Cómo se decreta de forma inmediata la creación de un mercado de capitales? Precisamente transformando en capital nuestro salario, transformando en capital una parte del salario, transformando en capital ni más ni menos que el 10% de toda la masa salarial. Y hablo mucho de datos porque nosotros siempre tenemos que partir de los hechos. A partir de los hechos podemos debatir, pero no podemos negar los hechos. Y ahora contaré una anécdota muy gráfica de una pregunta que me hacía, la pregunta más fácil que me han hecho en mi vida, un compañero hace un poquito. Capitalización, convertir parte de nuestro salario en capital, en el medio a través del cual se provocan los resultados que, repito, esa batería de datos yo les señalaba. Entonces, la cuestión es muy sencilla, es que nosotros no queremos más capital y menos con nuestro salario. Y privada, gestión privada, es decir, estableciendo que sobre nuestros salarios se va a hacer negocio y no salen, por tanto, las cuentas de cómo se puede conciliar el negocio con aquello a lo que aspiramos legítimamente con nuestro trabajo, con nuestro salario. Y tienen ustedes la conclusión, de nuevo los hechos. La tasa de reemplazo en Chile establece que no hay unas pensiones verdaderamente dignas de este nombre, como se verifica en el hecho de que no alcancen ni siquiera el 33% del último salario, en el caso de los trabajadores, el 25% del último salario en el caso de las trabajadoras. La conclusión, por tanto, es que es un sistema que solo provee miseria, que niega la perspectiva de una vida digna hasta el último minuto de la vida de las personas. ¿Hay alternativa? Claro que hay alternativa. La alternativa es un sistema público. Y aquí viene la anécdota tontorrona de la pregunta antes. Me preguntó, ya digo, la pregunta más fácil, ¿qué hay de cierto en que los sistemas públicos están quebrados? Sencillísimo. A mí lo que pasa es que me gusta hablar, pero podía haber respondido con una palabra de 4 letras. Nada. No hay absolutamente nada cierto en torno a esto. Es estrictamente un ejercicio propagandístico. Por más que se esmeran en tratar de convertirlo en profecía autocumplida, intentando segar la hierba bajo los pies de los sistemas públicos, poder proveer la idea, repito, propaganda estrictamente de que no son sostenibles. Ayer pudimos hablar un poco acerca de la productividad, que se resume en una fórmula. ¿De verdad alguien puede
seriamente sostener que en 2024 en nuestras sociedades no tenemos la capacidad de producir los medios de vida para una vida digna para el conjunto de la población, permitiendo que la población a partir de los 60 o 65 años no trabaje nunca más? Nadie puede defender seriamente eso. Lo que está detrás, lo comentábamos ayer, es la productividad. Buscando esa profecía autocumplida, lo comentó Javier antes, en el caso español hay un desvío masivo de fondos de la seguridad social a otros gastos del Estado. Y es muy interesante, los números son muy interesantes, porque el sindicato en el que estoy yo, uno de los dos grandes sindicatos en España, Comisiones Obreras, calculó hace casi 10 años que había habido un desvío ya de 509.000 millones de euros. ¿Esto cuánto es? Esto es mucho, pero para visualizarlo pongámoslo en relación con algo. Solo con lo que fue desviado se podrían mantener todas las prestaciones de jubilación durante 3 años. Solo que lo que fue desviado a partir de ese cálculo, que por otra parte se ha quedado obviamente obsoleto. Pero aquí tenemos un problema político que ha sido señalado. Consecuentemente, y esto es entre comillas, porque es con ironía, con una ironía triste e indignada, consecuentemente con esto, ¿qué hizo mi sindicato? Absolutamente nada. Y ahí, y lamento mucho decirlo, pero yo creo que tenemos que ser estrictamente fieles siempre a la verdad, ahí están actuando las direcciones de nuestros sindicatos, lamentablemente en algunos casos, en un terreno de complicidad, con una retórica que no se corresponde con la práctica, y la práctica, y lo voy a decir al final de nuevo, tiene que ver con defender las reivindicaciones de una forma incondicional, es decir, no someterlas a nada. Por otra parte, hay más elementos que socavan las bases de la sostenibilidad, pero que no las impugnan. Nos decimos, cuando la tasa de desempleo está por encima del 10, del 12, del 15%, se están perdiendo cotizaciones. Cuando los salarios no dejan de disminuir, en particular para ciertos segmentos de la clase trabajadora, jóvenes, mujeres, inmigrantes, hablo del caso español, de Europa en general, pero también de cualquier trabajador, hombre, nativo, que tenga más de 50 años y que desempleado, olvídese de poder acceder a un trabajo con un salario, unas condiciones, etcétera, etcétera. ¿Qué nos están diciendo? ¿Nos están diciendo que eso es inevitable? Si argumentan que en función de los datos de la actualidad no es sostenible, lo cual, insisto, es falso, lo que nos están proponiendo es que va a seguir habiendo desempleo, precariedad. También, ante esto, a mi modo de ver, debemos rebelarnos. Nosotros intentamos no escuchar cantos de sirena, y hay algunos peligrosos. Por ejemplo, la financiación de las pensiones contributivas a través de impuestos, sometiendo, por tanto, en cada momento a cada gobierno decisiones que además en el marco de Europa están sometidas a un mecanismo antidemocrático que le pone el nombre de techo de gasto, y que quiere decir que alguien que no ha sido elegido establece cuánto se puede gastar cada año. Y se reparte ese gasto. Y en España, por ejemplo, se reparte destinando la mayor parte de las posibilidades de gasto al Estado central, que es el que se encarga de defensa, de interior, de relaciones exteriores, y limitando mucho el espacio regional, comunidades autónomas se les llama ya, que son las que tienen las competencias en enseñanza, sanidad, es decir, teledirigiendo de una manera sistemática, permanente, el ajuste. Y cuidado con la idea de una AFP pública que tiene una debilidad consustancial. Lo primero, ¿de verdad alguien se puede creer seriamente que con el negocio que hay y las complicidades que hay en Chile se va a montar una AFP pública que va a proveer pensiones que representen, por ejemplo, como en España, el 80%, 68% del último salario? ¿Verdad que ahí falla algo? Pero no solo eso, es que nosotros sabemos cuando los bancos públicos conceden créditos en condiciones muy ventajosas, tampoco, porque hay una lógica, que es la lógica de la competencia, y es una lógica implacable. Y yo, que trabajo en una universidad pública, en la universidad pública española hay una enorme precariedad, porque compite con universidades privadas por los fondos, por las becas, y al final la dinámica capitalista, incluso con todas sus contradicciones, fagocita prácticamente todo. Aparte, claro, habría que ponerle los números. ¿Qué conclusión saco yo de todo esto? Y voy acabando. La conclusión es, en primer lugar, que es posible un sistema público de pensiones, un sistema de seguridad social digno de este nombre, es perfectamente posible. Esa es una premisa que no admite, desde mi punto de vista, discusión alguna a la luz de los datos. Repito, 2024, ¿alguien puede sostener seriamente que no podemos proveer unas condiciones de vejez digna al conjunto de la población? Desde luego, a partir de los datos tan elementales de la productividad, la respuesta es que no. Pero por otra parte sabemos que si eso se instrumentaliza a través de un mecanismo privado, no la provee. Por tanto, es posible, es necesaria y es urgente. Y yo vi cómo de forma indigna una dirigente política os acusaba de que no teníais alternativa.
Y hacía la trampa de pretender representar los intereses de trabajadoras y trabajadores diciendo que era el corto plazo. Pero el corto plazo sabemos cómo conduce a la reproducción permanente de aquello que quieren eludir, y lo siento, y lo digo fraternalmente, porque tienen compromisos con las instituciones del capital, porque no tienen una posición independiente. ¿Verdad que en México se dice que quien paga el mariachi elige las canciones? Bien, pues quien paga el funcionamiento, en parte, lamentablemente, de nuestras organizaciones, tiene una capacidad considerable de dirigir nuestras posiciones. Y, por tanto, romper la independencia necesaria para que el compromiso de nuestras organizaciones solo sea uno, con las reivindicaciones. Mirad, había una encuesta en España que dice que el 64% de los entrevistados considera que los jóvenes vivirán peor en el futuro que sus padres ahora. Ante este dato, ¿qué cabe? Hay dos opciones. Una es la de la resignación. Y este acto es importante porque este acto parte, creo que no me equivoco, de la premisa de que no nos resignamos. No asumimos un futuro de miseria como el pasado del que venimos y como el presente en el que estamos. No nos resignamos. La clase trabajadora a mí me gusta compararla con un organismo vivo, que como tal tiene instinto de supervivencia. ¿Cuántas veces, verdad, la han enterrado? Con formulaciones ideológicas, el fin de la historia, las clases no existen, la Thatcher, esta íntima amiga de Pinochet, dirigente demócrata británica, demócrata con comillas, con ironía, ¿no? No existe más que la suma de individuos. Y no es verdad. Y no es verdad porque compartimos intereses objetivamente materiales. Y a cualquiera de los jóvenes que le dice en Europa, el Fondo Monetario Internacional, lo mencionaba Javier, el problema de vuestras condiciones de vida, de trabajo, precarias, es que hay un segmento de la clase trabajadora con condiciones privilegiadas, cualquier joven que aceptara esa formulación obviamente estaría cavando la tumba de su propio futuro. No pedimos ningún privilegio. Ni trabajadores frente a trabajadoras tienen privilegios. Cuidado con la palabra privilegios. ¿Cómo va a ser privilegio que la clase que aporta al conjunto de la producción de la que vive toda la sociedad tenga derecho a una vida digna? Cuidado con la idea de privilegios. Cuidado con la idea de que hay intereses diferentes dentro de los distintos segmentos de la clase trabajadora. Compartimos la aspiración elemental, el derecho a una vida digna en la etapa laboral activa y en la etapa laboral pasiva. Y como la clase trabajadora, un hecho objetivo que se verifica cada día, tiene instinto de supervivencia, cuando sus organizaciones no están a la altura, crea otras instituciones. Y, por ejemplo, en Francia fueron los chalecos amarillos. Y no fue una teorización de nadie, fue la cuestión elemental, inmediata, de no encontrar, lamentablemente, que sus sindicatos constituidos por decenios, de los que la gente no se iba. Claro que no nos vamos, porque vamos a recuperarlos para aquello para lo que fueron reconstruidos. Constataba que tenían el chalequito este de seguridad del auto y a partir de ahí se constituyen para hacer lo que les corresponde, movilizarse. Y en España ha ocurrido algo parecido. Y en España se construyen una serie de plataformas por una película muy emblemática y muy buena, que deberían verla si no han visto ya, Los lunes al sol. Los lunes al sol explica, ¿no?, la idea de que la mayor parte tomamos el sol, si acaso estamos al sol, el sábado y el domingo. Los desempleados pueden tomar el sol, lamentablemente, todos los días. Una película de Fernando León de Aranoa muy recomendable. Y los lunes hay concentraciones desde hace 6, 7 años en las principales ciudades españolas. Bajo esa consigna que recordaba Javier, gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y hay ciertos elementos de emparentamiento, pero nosotros no negamos los sindicatos. Eso es muy importante. Y por eso el 14 de marzo pasado hubo un encuentro de sindicalistas trazando puentes, como hay aquí presencia muy destacada de algunos dirigentes sindicales, con esa forma de constitución de la coordinadora de UMAS-FP, que, digámoslo así, y me vais a entender, es una pequeña provocación y que decir tiene que cariñosa, ojalá no hubiera hecho falta crearla, porque todos aquellos que dicen representar los intereses de la mayoría hubieran sido consecuentes con dicha formulación. Un minuto. Ese mismo año, me sobran 50 segundos, es primera vez en la vida, ese mismo año, 1848, voy a parafrasear una frase: no tenemos nada que perder con impugnar el discurso oficial y abrir el camino para cambiar las cosas. Tenemos un mundo entero digno por ganar. Muchas gracias.